Hola compañeros y compañeras, buen día. ¿Me escuchan con claridad? Buenos días, profe. Hola maestro, buenas tardes. Buenas tardes ya, buenas tardes, sí, tienen Buenas razón. tardes. Qué bueno que me escuchan. Intento proyectarles la presentación del día de hoy, pero no aparece la diapositiva en grande, ¿verdad? No, profe. No. Algo pasa, denme un segundo. Oiga, profe, pero no habíamos terminado de ANOVA, ¿o sí? ¿O sí la terminamos? ¿No la terminamos? Vamos a ver entonces. De hecho, hoy, Se hoy quedó es... en el ejemplo de ANOVA Intergrupo. Muy bien. De hecho, ahorita, qué bueno que me dicen, para que lo retomemos y pasemos a lo siguiente. Bien, denme un segundo. No sé qué pasa aquí. A ver. A ver. Mm. Lo está abriendo. Ok. Ya se pudo. A ver. ¿Ya logran ver la presentación? Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces nos habíamos quedado por acá en el ejemplo de intergrupo. Ajá. Perdón. Tipos de análisis, ANOVA 1 y ANOVA 2. Acá nos habíamos quedado, ¿verdad? Así es, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, muchas gracias. Entonces, recordarle, existen dos conceptos. Bueno, análisis, ANOVA significa análisis de varianza, ¿vale? Varianza tiene que ver con las variables. De hecho, la clase del día de hoy va a ver, bueno, tiene que ver con los tipos de variables. Vamos a ver algunas clasificaciones e igual ejemplos para sus proyectos de tesis, para sus posibles, ejemplos posibles, ¿no? Entonces, el ANOVA 1 se utiliza cuando solo existe un criterio de clasificación, una variable independiente, por ejemplo, la hora de la clase, ¿no? A su vez puede ser intergrupo, existen varios grupos experimentales e intergrupo, existe un único grupo experimental. Esta es la ANOVA 1. La ANOVA 2 se utiliza cuando hay más de un criterio de clasificación, ¿ok? Es decir, hay más de una variable independiente. En este caso podemos hablar ya no solamente de la hora, sino de el día, la hora y el día, por ejemplo. Igual que en el caso anterior, puede ser integrado, intergrupo o intragrupo. Entonces, la diferencia entre el ANOVA 1 y el ANOVA 2 es el número de variables independientes, perdón. Ambas pueden ser en un solo muestreo, es decir, pueden ser en un solo grupo o pueden ser comparativas entre dos grupos, entre A y el B. Pero si solamente estoy tomando una variable independiente, en el caso de la ANOVA 1, la hora de la clase, pues es ANOVA 1. Pero si estoy tomando no solamente la hora de la clase, sino también el día, porque no solamente estoy comparando las clases de las 8 de la mañana con las de las 9 de la mañana, sino estoy comparando las clases de las 8 de la mañana y las 9 de la mañana en lunes y en viernes, por ejemplo. Ahí es ANOVA 2, ¿ok? El ANOVA intergrupo es eh, en el que se comparan a dos grupos diferentes.
Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente van a realizar proyectos que tengan que ver con un análisis, voy a ponerlo ya no en términos académicos, en términos escolares, sino de hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo colocar, déjenme ver por acá, texto. Acá puedo colocar el grupo de los hombres y acá puedo colocar, por ejemplo, seleccionar, el grupo de las mujeres. Y ahí tengo dos grupos. No necesariamente tiene que ser primero A y primero B. ¿Qué otros grupos a ustedes se les ocurren? Por ejemplo, ¿de qué otra forma podríamos clasificar una nova intergrupo? Vamos a colocar por acá. A ver, Tomás, ¿qué otros grupos podríamos analizar en términos educativos? Si no es por primero A y primero B, por hombres o mujeres, ¿de qué otra forma podríamos realizar alguna nueva intergrupo? El rango entre edades. Perfecto. Podríamos colocar, por ejemplo, inclusive, hombres, perdón, escribí con H minúscula, hombres de 15 años, ¿no? Y de este lado podríamos colocar, no sé, para hacer el mismo ejemplo podrían ser hombres de 16 años, pero si no lo podríamos colocar como mujeres de 16 años, ¿no? Y ahí yo ¿Podría estaría... ser también el turno? Claro, Matutino o vespertino. Matutino y vespertino. Este tipo de grupos, o sea, quiero dejar en claro, como ya ustedes lo comentan, puede ser género, puede ser grupo escolar, puede ser edad, rango de edad, puede ser turno de asistencia a la escuela. Acá lo importante es que hagamos un estudio comparativo, ¿no? Entonces, este es un ANOVA intergrupo. Reitero, aunque es intergrupo o intragrupo, puede ser ANOVA 1 o ANOVA 2, dependiendo del tipo de variables, del número de variables independientes. Sería Una como la o dos. estadística, perdón. ¿Mandé? Sería como la estadística que manejamos al inicio y al finalizar el ciclo. Bueno, por ejemplo, en mi caso, alumnos de 11, 12, 13, 11 y 12 más o menos son las edades de primero de secundaria, y ya finalizan entre 12 y 13 años, más o menos, ¿no? Excelente, sí. Ahí habría que colocar, por ejemplo, si este estudio, Tomás, solamente lo haces en, no sé, en quinto A, solo en quinto A, podríamos ver que sería un intergrupo, perdón, un intragrupo. Ah, pero si lo haces en quinto A y en quinto B, sería un intergrupo. Ahorita vamos a tocar el tema de las edades y qué tipo de variable podría ser, la edad o el sexo, ¿vale? Muy bien, excelente. Entonces, vamos por la siguiente. Ah, me parece que... ay, acá viene. ¿Qué debo saber para comprobar mi hipótesis con ANOVA? ¿Vale? Bueno, en este caso, recuerden ustedes el caso que nosotros tomábamos como referencia, el caso que yo me inventé, que es que los alumnos de cierta escuela asistían más a las clases de lenguaje y comunicación que a las clases de ciencias y humanidades. Voy a borrar por acá las anotaciones que hice, porque se quedaron acá. Ay, caramba. Déjenme borrarlas. Ay, y ahora ya no sé cómo borrar. Ahí está, ya lo logré hacer. Ahora sí. Recuerden ustedes el caso que nosotros nos habíamos inventado, que era ¿no? En el que yo intento demostrar que los chavos están asistiendo, los chavos de un mismo grupo, que es mi grupo primero A,
están asistiendo más a las clases de lenguaje y comunicación que a las de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y entonces, esa es mi variable dependiente. ¿Y en función de qué está? Mi hipótesis es que la asistencia y la participación que estos chamacos tienen en lenguaje y comunicación, que es mayor a ciencias y humanidades, cuando les toca lenguaje, inglés, comunicación, entran y participan, pero cuando les tocan ciencias, humanidades, ética, artes y demás, no se ponen las pilas, no entran. Entonces, mi hipótesis es que esto es consecuencia de los días en los que está programada cada una de estas clases. Es decir, hay una variable independiente, que es el día y la hora, ¿no? Y esto está afectando a la variable dependiente, que es la asistencia y la participación. Entonces, ¿cómo puedo demostrar esto? Ah, pues con lo siguiente. Cuando aplico el análisis de varianza en estudios experimentales, cada grupo consta de un determinado número de sujetos, siendo posible que difieran los grupos en cuanto a este número. Cuando el número de sujetos coincide, se habla de un modelo equilibrado o balanceado. Esto debe ser importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy haciendo un análisis comparativo por género entre hombres y mujeres? Y entonces en mi grupo solamente hay 10 hombres y hay 30 mujeres. 10 hombres y 30 mujeres. Hay una relación pues desproporcional. No hay un número equilibrado de los sujetos. Mi criterio es el género. Entonces, basta con que un alumno varón falte a la clase para que de mi muestra de varones prácticamente el 10% tenga inasistencia, porque solo tengo a 10, y si uno falta, ese uno equivale al 10% de mi muestra de varones. Ah, pero para que yo pueda colocar en mi análisis que hay una inasistencia del 10% en mujeres, pueden inasistir 3 mujeres, 3 compañeras. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Lo que se recomienda para comprobar las hipótesis es tomar a grupos proporcionales, a grupos equivalentes, sea cual sea el criterio. Si son hombres y mujeres, pues preferentemente mismo número de hombres, mismo número de mujeres. Si es primero A y primero B, pues preferentemente la misma cantidad de alumnos en primero A y la misma cantidad de alumnos en primero B. O si es por turno, la misma cantidad de grupos en el matutino que en el vespertino. ¿Por qué? Porque si yo tomo a grupos o a muestras desequilibradas, mis datos y mi análisis va a salir sesgado. ¿Va? Y bueno, la normalidad. Este concepto va a ser importante. Ese es un concepto que podemos utilizar en nuestras tesis. Ahorita vamos a ver, de hecho, la presentación que les preparé para el día de hoy se llama conceptos en la investigación, y este es uno de ellos, normalidad, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados a hablar sobre la nueva normalidad y demás, pero en términos estadísticos, la normalidad hace referencia a otra cosa. Vamos a pedirle a nuestra compañera, Jackie, Gavino, apóyanos con la lectura. ¿Qué nos dice Jackie? Sí, profe. Normalidad. Esto quiere decir que las puntuaciones a la variable dependiente, por ejemplo, la asistencia, deben seguir una distribución normal. Este supuesto se comprueba mediante las llamadas pruebas de bondad de ajuste. Nota, la prueba de bondad de ajuste se basa en la comparación de los resultados muestrales observados con los resultados esperados bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Ok, muy bien. Entonces, esto parece muy extraño, muy complicado de entender, pero está bien fácil. ¿Cuál es mi hipótesis, Tomás? Recuérdame, ¿por qué los chavos de las materias de lenguaje y comunicación asisten más que los de
ciencias y humanidades. ¿Cuál era mi hipótesis, Tomás? Por los días, ¿no? Por los días y las horas. Excelente. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que mi hipótesis es verdadera? Pues muy simple, ¿no? Aunque ya habíamos comentado este caso. Una muestra parcial sería cambiar los días y las horas, invertirlos. Invertir. O sea, si lenguaje y comunicación son martes y jueves y ciencias y humanidades son lunes y viernes, pues cambiar lenguaje y comunicación a lunes y viernes y ciencias y humanidades a martes y a jueves. Y en teoría, con esto se comprobaría lo siguiente. Bajo este escenario, bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera, yo podría aplicar ciertas pruebas, que en este caso simplemente podría ser mi lista de asistencia y demostrar mi hipótesis. Mi lista de asistencia me ayudaría a demostrar. ¿Saben qué? Miren, o sea, estoy demostrando con una lista de cotejo llamada lista de asistencia, a donde los valores son palomitas si asistió o tache si no asistió, que mi chamaco los días martes y jueves está asistiendo, no importando qué clase tenga. Entonces, la cuestión sí eran los días y las horas, y no el maestro, y no los contenidos, y no el programa, y no cualquier otra cosa, sino simplemente se trataba de una cuestión de día y hora, ¿no? Entonces, a este tipo de resultados se les llama normalidad. Cuando la hipótesis se hace pasar como verdadera, y entonces se alteran o se invierten las variables. En este caso, mi variable era día y hora y la invertí, ¿no? Digamos que el día de mayor asistencia con la materia de lenguaje y comunicación, que eran los martes y los jueves, lo coloqué con la materia de menor asistencia, que era ciencias y humanidades. Y entonces eso me ayuda a demostrar, ¿vale? Vamos a ver. Y la independencia, que es otro concepto. Vamos a ver, por favor. Usted lo sigo leyendo, profe. Excelente, muy bien. Independencia implica que no exista autocorrelación entre las puntuaciones, es decir, la existencia de independencia de las puntuaciones entre sí. Para asegurarnos del cumplimiento de este supuesto, deberemos realizar un más muestreo aleatorio simple para seleccionar la muestra que vamos a estudiar o sobre la que vamos a trabajar. Ok, en este caso, ¿qué pasa? Si yo cambio los días de mis clases? O sea, si los viernes, ahora en lugar de colocar a ciencias y humanidades, coloco a lenguaje y comunicación, y los chamacos, aún así, no asisten, ¿vale? Aún así no asisten. Entonces, ahí estoy demostrando que no hay una relación entre los días y la asistencia. A esto se le llama independencia. Es decir, que mi hipótesis realmente, pues no es verdadera. Mi variable independiente, no tiene nada que ver. El día y la hora no tiene nada que ver con la asistencia y la participación. Hay un desequilibrio. Y para esto debemos realizar un muestreo aleatorio, ¿no? Ahí ya no tendríamos que irnos, por ejemplo, a un análisis por grupo, sino ahí ya tendríamos que irnos a los alumnos en particular. Bueno, ¿y usted por qué no participa? ¿Y usted por qué no asiste? Y entonces estaríamos indagando, investigando algunas otras razones, ¿no? De la inasistencia. Y ahí ya podríamos tomar en cuenta algunas otras variables. ¿Por qué? Porque existe una independencia, porque mis variables independientes no me funcionaron, no explican el fenómeno a tratar, ¿va? Y bueno, el último concepto, que es el siguiente. A ver, vamos a pedirle, Tomás, apóyanos con la lectura ahora.
Es un concepto medio raro. Bueno, vamos a decirlo, homocedasticidad. Homocedasticidad. Sí, le puedo decir. Muy bien, Tomás. Este término significa igualdad de varianza de las subpoblaciones. La varianza es un estadístico de variabilidad y dispersión y aumenta cuanto mayor sea la variabilidad o dispersión de las puntuaciones. El supuesto homocedación mediante la prueba, de Levene o la de Bartlett, perdón. Bartlett. Bartlett. En caso de no cumplirla, otra alternativa es realizar una transformación logarítmica. Logarítmica de las puntuaciones. Ay, perdón, profe. No te preocupes. Es muy simple. No, me puso el más feo, mejor lo hubiera leído. Es muy simple. En este caso, lo que tenemos que hacer, si ustedes recuerdan, veníamos trabajando con primero A y con solamente con primero A, que eran acá están mi caso, mi hipótesis inicial era esta, primero A, ¿no? Primero A y primero A, y lo que hay que hacer, para demostrar esta cuestión, pues simplemente es buscar a un grupo con las mismas características, ¿no? En este caso, suponiendo que en primero A tengo 15 varones y 20 mujeres, y en primero B tengo 15 varones y 20 mujeres, entendiendo que los dos pertenecen al mismo grado escolar que es primero, solamente difieren en el orden, uno es A y el otro es B, tienen los mismos contenidos, el maestro es el mismo, llevan la misma cantidad de materias y demás. Bueno, pues lo único que hay que hacer es cambiar. Por eso les puse estas flechitas, ¿no? Cambiar, por ejemplo, los horarios del A por los horarios del B, ¿no? Les voy a platicar un caso. Resulta, un caso que era, parece algo muy sencillo, pero realmente tenía un sentido de ser analizado. En el bachillerato en el que trabajo, no sé si alguno de ustedes lo ubica, el Colegio Cultural, el Plantel Santiago, que está ahí muy cerquita, a 1,5 cuadras de Unilíder, hacia abajo, sobre la misma calle, que es, si no mal recuerdo, la 15, a 1,5 cuadras, hace algún tiempo se daba un fenómeno muy llamativo. Se dio como 2 años o 3 años consecutivos. Resulta que pues el colegio está adecuado sobre una casa. Es decir, como tal, la infraestructura de los salones y demás, aunque ha tenido algunas modificaciones, pues continúa manteniendo la estructura de una casa o de una casona antigua. Pues ustedes se imaginarán, del barrio de Santiago. Es sabido que el barrio de Santiago, por muchos años, cuando comenzó el asentamiento de la ciudad de Puebla, era como la zona limítrofe. Era inclusive, o sea, como la zona más alejada, pero todavía perteneciente a la ciudad de Puebla. Hoy, pues, desde luego, es un barrio de los más céntricos, porque la ciudad se ha extendido. Entonces, pues las casas eran casonas, ¿no? O sea, eran casas pues muy rústicas, pero pues con una distribución de los espacios muy pues llamativa. Bueno, para no hacer el cuento largo, resulta que cada año a los grupos que entraban a primer semestre, se les colocaba, obviamente por cuestiones inclusive pues de mercadotecnia y de satisfacción para los propios alumnos y desde luego para los papás que eran los que pagan la colegiatura, en los mejores salones. Y esos mejores salones, pues desde luego están en la edificación original de la casa. Entonces, había una cuestión que era la de que siempre el grupo que era acomodado en el espacio que es conocido como la sala, es un salón que tiene inclusive una chimenea en su interior, porque era la sala de la casa, una sala enorme, era el mejor grupo.
y esto era, pues algo habitual. O sea, al primero A siempre se lo colocaba, o el primer año se le colocó en el salón de la chimenea. El siguiente año, al primero B le tocó el salón de la chimenea. Y el tercer año, al primero C le tocó el salón de la chimenea. Entonces no importaba la conformación de los alumnos. No sé si ustedes sepan más o menos cómo es que se conforman los grupos, sobre todo en las preparatorias o en las escuelas privadas, pero resulta que siempre los primeros grupos que se conforman son los mejores en términos académicos, y esto por una razón muy sencilla. Este, el A, digamos que es un grupo que está formado siempre, pues, a modo. Se trata de colocar equitativamente tanto a hombres como a mujeres, y demás. Se hace todo, hay un proceso de captación para los chavos. En medida en la que, obviamente es el primer grupo que se conforma, en medida en la que el tiempo va pasando y se acerca el inicio del ciclo escolar, pues al colegio le interesa llenar los espacios para los siguientes grupos. Y entonces parece que en medida en la que el ciclo escolar comienza a acercarse, los criterios disminuyen. Voy a decir un caso muy sencillo. Cuando se conforma el grupo de primero A, la captación es muy estricta, pero cuando se conforma el grupo de primero C o primero D, pues la captación ya es mucho más liviana, mucho más dócil, mucho menos estricta. ¿Por qué? Porque estamos a una semana de que arranque el ciclo escolar, y entonces, pues de lo que se trata es de buscar captación de alumnos, ya que vengan los alumnos que sean, ¿no? O sea, lo importante es que se llene un cuarto grupo. Entonces, bueno, esto año con año era llamativo, porque eso no cambiaba. Y lo que sí cambiaba era el desempeño de los grupos. Resulta entonces que muchos buscaban, bueno, o sea, pero ¿por qué si estadísticamente, por experiencias previas, siempre el primer grupo en conformarse, que es primero A, es el mejor de esa generación? Y resulta que esto solo se cumplió el primer año. Y el segundo año, primero A fue el peor grupo de esa generación. Y el mejor fue primero B. Y el tercer año, primero B fue el peor grupo de la generación, y el mejor grupo era primero C. Bueno, pues ahí había una relación con el lugar, con el espacio en el que se daban las clases. Y reitero, o sea, parecía así como muy extraño. Y entonces lo que se hizo justamente para demostrar al interior del colegio de qué manera el espacio afectaba el desempeño de los alumnos era esto: cambiar a los grupos de salón. Podríamos decir que lo que se llevó a cabo fue un ejercicio de esta palabra tan complicada que se llama perdón, homocedaticidad, ¿no? O sea, que era cambiar de un salón a otro a los grupos que estaban inmersos en este espacio. ¿Puedo ¿No? hacer un comentario, profe? Dime. Ahorita que está diciendo eso, yo dije, qué mala onda. Digo, yo desde que entré a la escuela me han dado el puro G, y prácticamente, pues los mismos chicos, ya me tocó un grupo, ya salió esa generación, ya están en bachiller los chavos, pero que ellos mismos se sentían que eran, perdón por la expresión, casi la basura de la escuela, así tal cual, o sea, se creían eso. Entonces, sí, o sea, en ese año sí fuimos el peor grupo, o sea, tuve de 48 que eran en esa ocasión, prácticamente más o menos fueron creo que 28 los que salieron mal, o sea, eran irregulares desde una materia hasta 8 materias. O sea, Sí, pero fatal. Curiosamente, en esa ocasión nos tocó empezar a trabajar en lo que era la biblioteca de la escuela, y que la verdad el espacio era muy pequeño, estábamos pero encerradísimos, o sea, literal teníamos que abrir las ventanas de todo y tener la puerta abierta y demás, pero también teníamos otra en contra, porque estábamos casi al lado de la cafetería, entonces obviamente los olores, bueno, era claro, los sonidos y cuando demás. nos cambian, cuando nos cambian de lugar, ya nos dan nuestro salón, y que fue prácticamente el salón más nuevo en la actualidad y demás,
el entorno cambia. Y digo, y sí coincido con usted, porque en cuanto ya me dan, casi hace como 3 años, ese grupo, mi grupo, que es el G, desde que llegué, prácticamente ha estado entre los 3 primeros, entre los 3 mejores, y no necesariamente ha estado el A, el B o el C. Curiosamente, los 3 primeros lugares se ha quedado entre el C, perdón, entre el B, el E, el F o el G. Y el A y el B, digo, y lo veo porque digo, tengo grupos con compañeras y demás, y decían, no, es que ahora sí me tocó lo peor, cuando se supone que en el A, B y C agarran lo mejorcito. Sí, 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 sí. Sí, sí, en efecto. Y eso es algo, o sea, que digamos, pues yo no me había percatado, ¿no? O sea, pero justamente, o sea, en el colegio cuando daban los grupos asesorados, todos se peleaban por los A y por los B, A y B, A y B, sobre todo en primeros años. Y la razón era esa, ¿no? O sea, esto que comentas, o sea, como pensemos que las inscripciones se abrieron desde mediados de mayo, ¿no? O sea, inclusive, o sea, piensen ustedes, el ciclo escolar comienza hasta mediados de agosto y las inscripciones se abren mediados de mayo, junio, julio, agosto, 3 meses antes, 2 meses antes por lo menos, ¿no? O sea, pues el papá que va a inscribir a su hijo a mediados de mayo y no se espera hasta la última semana, antes de iniciar el ciclo escolar, ya a mitades de agosto, pues es un papá que por lo menos tiene previsión, que tiene un plan para su hijo, que está buscando, ¿no? Que tiene ya pues la certeza de un proyecto escolar para su pequeño o pequeña, ¿no? Y entonces, pues esos alumnos son los que van quedando, ¿no? O sea, como los hijos de los papás responsables, los primeros en inscribirse, pero al mismo tiempo, o sea, pongamos en cuenta que había 50 solicitudes para primero A, y de esas 50 solicitudes solamente se integraban a 38, ¿no? O a 40, es decir, se daban el lujo de desechar 12 o 10 solicitudes a través de los filtros, de los exámenes y demás, ¿no? Entonces, pues los alumnos quedaban así como bien seleccionados. En medida en la que el inicio del ciclo escolar se acercaba, pues ya era así como que caiga lo que tenga que caer, ¿no? O sea, vamos a llenar al grupo y si nos llegaron 35 solicitudes o 40 solicitudes, bueno, a los 40 los metemos. Y entonces, pues esos grupos eran, pues grupos que diferían mucho de, pues los integrantes de los primeros, ¿no? Y entonces, esto tiene que ver muchas veces, o sea, cuando no hay otra explicación y demás, lo que se tiene que hacer es este ejercicio, nuevamente la palabrita complicada de homocedasticidad, ¿no? Que es intercambiar los roles. Ah, pues a donde está el grupo, ya no hay, ya, el profesor es el mismo, la conformación en números es el mismo, la distribución por género es la misma, el número de clases es la misma, inclusive los horarios son los mismos, ¿no? Entonces, lo que cambia es el espacio. Bueno, pues vamos a cambiar del primero A al espacio del primero B y del primero B al espacio del primero A. Y muchas veces esto suele resultar, ¿no? Entonces, a esto se le denomina igualdad de varianza. Es decir, que las variables son las mismas. Obviamente, el resultado estaba siendo diferente, pero cuando los espacios, en el ejemplo que yo estoy colocando, cuando los espacios se modifican, los resultados muchas veces se equiparan, ¿no? Entonces, bueno, déjenme borrar esto y vámonos ahora sí a la presentación del día de hoy. Ok, ya que terminamos esto, vamos a ver esta otra presentación. Ya está en la plataforma institucional. Ya se logra ver, ¿verdad? Ay, no, todavía no. A ver, a ver. Ahora sí, ya se logra ver, ¿cierto? Sí, profe, ya se ve. Excelente, muchas gracias. Conceptos de nuestra investigación. Me parece que inclusive estos conceptos, o parte de esta presentación ya en alguna ocasión la habíamos comentado, pero bueno, vamos a hacer una recapitulación y sobre todo una explicación. Por acá tengo un recurso audiovisual, un pequeño video que en unos minutos más me gustaría compartir.
para que lo fuéramos checando. Objetivos. La investigación cuantitativa recoge y analiza datos sobre variables. Describir condiciones actuales, investigaciones descriptivas y de encuestas. Estudiar fenómenos de causas y efectos, ¿no? Este concepto es bien importante. Una variable la voy a encontrar ahí a donde exista una causa y exista un efecto. Acuérdense siempre de esto, chicos, chicas. Una variable la voy a encontrar a donde haya causas y a donde haya efectos. Las variables dependientes van a ser las que estén vinculadas con los efectos. Y las variables independientes muchas veces están vinculadas con las causas. ¿Ok? Acuérdense de eso, de ese esquemita. ¿Va? Bueno, vamos a borrar esto. Y a continuar. Entonces, ¿qué es una variable? Ya hemos hablado un poquito sobre esto, pero bueno, vamos a preguntar. Michelle, Mitch, ¿para ti qué es una variable? Sí, profe. Es lo que, lo que existe entre dos conceptos o dos términos, como lo que estábamos viendo acerca de los grupos de las clases en lo que existía. Es los datos que existen entre ambas. Uh-huh. Okay. ¿Y cómo son esos datos? ¿Son estables? Cuantificables. Cuantificables, muy bien. Has dicho algo importantísimo, cuantificables. Vamos a darnos cuenta ahorita de que existen variables cuantificables, pero también existen variables cualificables. Entonces, las variables, antes de pasar a esa clasificación, son características, son datos, son conceptos que tienen estos rasgos. Por un lado son inestables, esto quiere decir nunca se comportan del mismo modo. En el caso que yo les ponía, la asistencia y la participación, eso cambia de un grupo a otro, eso varía, eso es una variable. Son inconstantes. ¿Por qué? Porque quizá en el primero A de la generación 2019-2022, la participación era muy elevada, pero en el primero A de la generación 2018-2021 era muy poca, era muy escasa. Entonces, la participación o cualquier otro fenómeno que sea inconstante es considerado una variable en términos de investigación. Cambian, esto significa que son pues cambiantes, son mutables, es decir, que muchas veces, como hace rato lo comentamos, de pronto lo que ocurría en el primero A, cuando yo lo paso, cuando yo muevo a algo en el primero B, ahora pues pasa de un grupo a otro, pasa del A al B. Es decir, se mudan, son mutables. ¿Ok? Entonces, bueno, estas características son algunas de las características de toda variable: inestabilidad, inconstancia, cambio, mutabilidad y mudabilidad. ¿Vale? Bueno, vamos a ver una clasificación. Nietzsche nos decía que las variables son cuantitativas. Vamos a darnos cuenta de que existen variables cuantitativas y variables cualitativas. Mucho ojo con esto. Las variables de tipo cualitativas se van a expresar mediante categorías. ¿Qué son las categorías? Pues simplemente palabras o conceptos. ¿Ok? Y las variables cuantitativas se van a expresar mediante números. Tomás, ¿con qué número tú podrías calificar a un alumno que entrega un trabajo perfecto? Podríamos decirlo, bien hecho. ¿Con qué número? ¿Con el 10? Con 10. Excelente. Estamos en el orden de las variables cuantitativas, numéricas. Tomás, para el mismo trabajo, ¿se le podría otorgar una palabra a ese trabajo? O sea, ¿hay alguna otra forma de calificar el trabajo con palabras? Excelente. Excelente, muy bien, ahí está. ¿No? Hay suficiente, intermedio y excelente. Ah, entonces
Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas, dependiendo del enfoque que nosotros tengamos. O sea, por ejemplo, si mis criterios son, aprobado. Los criterios podrían ser como los de la lista de cotejo. Exacto, exacto. Bueno, malo, irregular o aceptable y no aceptable. Exacto. Ahí estamos en cuantitativas o cualitativas, Tomás. En cualitativas. En cualitativas, excelente. En cambio, ¿esos criterios podrían ser sustituidos por números, Tomás? Sí, normalmente se maneja así. Por ejemplo, cuando hacemos un examen psicométrico y tienes valores a lo mejor de 80 a 100, de 60 a 80 y de 40 a 60. Por Ahí está. Y entonces, ahí estamos en términos cualitativos. Las variables, muchas gracias, Tomás, son cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas se expresan con categorías o palabras y las cuantitativas con números. Ahora, del lado de las cualitativas, vámonos primero, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, ¿eh? Del lado de las cualitativas están las nominales. ¿Qué significa esto de las nominales? Las nominales son todas aquellas variables conceptuales, categóricas, que se puedan clasificar, ¿ok? Que se puedan clasificar. Por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo clasificar? Bueno, díganme un tipo de clasificación para sus alumnos. La más sencilla. ¿Cómo nos pueden dividir en un salón de clases? En un mismo grupo. Normalmente se maneja, bueno, antes, en mi época, en mi tiempo, se manejaba, los mejores promedios iban adelante. Ajá. Y yo nos tocaba atrás. Ok, y otros atrás, ¿no? Bueno, ahí está. Una podría ser promedios. Otra podría ser hombres y mujeres. Y eso es nominal. Estoy clasificando. Ah, pero hay otra que son las ordinales. Y estas se jerarquizan. El ejemplo que nos estaba dando Tomás podría ser, ahorita vamos a ver, dependiendo de las características, un tipo de variable ordinal a donde se jerarquizan. Podríamos decir a donde se ordenan. Por eso se llaman ordinales. Unos adelante y otros atrás. ¿En función de qué está? Ah, pues de un promedio. Entonces, estas variables son ordinales. Se pueden jerarquizar. Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, ¿los días de la semana tienen un orden? Sí. Los puedo poner en otra clasificación, así como de pronto puedo poner que las semanas del mes de junio comienzan con lunes, martes, y las semanas del mes de julio comienzan con viernes y domingo, o más bien ya hay un orden, ya hay una jerarquía. Ya existe una jerarquía como tal, no podemos predisponer tampoco de los días, de los meses. Exacto, exacto. Entonces, cuando yo tengo una palabra que puedo clasificar, una categoría que puedo clasificar, estoy hablando de una variable nominal. Pero cuando yo tengo una categoría que puedo jerarquizar, o más bien que puedo ordenar, que puedo acomodar en función de un orden, esa es una variable cualitativa de tipo ordinal. Las variables cuantitativas, ahorita vamos a ver ejemplos. Las cuantitativas discretas, estas se pueden contar, ¿vale? Estas se pueden contar. Vamos a poner algún ejemplo. A ver, a ver, ¿quién de acá tiene hijos? Que me levante la manita. Ah, muy bien, a ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. Ah, Lila. Lila, Sí. ¿cuántos hijos tienes? 4. 4, muy bien, Lila. El número de hijos es una variable cuantitativa numérica de tipo discreta. ¿Por qué? Porque las puedo contar. Lila, Sí. ¿hay alguna forma en la que tú me hubieras respondido, tengo
3 hijos y medio, o tengo 4 hijos y medio, Lila. No, Eh, ¿verdad? No. No, o sea, sería ilógico. Ah, ¿por qué? Porque hay un tipo de variables que se llaman cuantitativas continuas. Las continuas no se cuentan, se miden, y acá hay una diferencia. Una cosa es contar y otra cosa es medir. Lila, Sí. por ejemplo, a ver, Lila, ¿cuánto mides tú? 1,47. Ahí está. Esa es una variable cuantitativa porque me lo está expresando con un número. Ella me dijo 1,47, ¿vale? 1,47 metros. Eso es un número, pero es una variable continua. ¿Por qué? Porque eso yo lo puedo medir. O, por ejemplo, si yo le digo, Lila, ¿a dónde vives? ¿En qué zona de la ciudad? Al sur. Ok, Lila, del sur a Unilíder, ¿cuánto tiempo te tardas en llegar? 20 minutos. Ok, ahí Lila me está dando la distancia, es una variable cuantitativa de tipo continuo. ¿Por qué? Porque la puedo medir. Ella me está diciendo que tarda 20 minutos. 20, punto 20 horas, ¿no? 20 minutos. Ah, pero si le pregunto por el número de hijos o le pregunto por ejemplo, cuántos años hemos cumplido, los años se cuentan, no se miden. Cuando hablamos de una edad, estamos contando años, no los estamos midiendo. Aunque el tiempo se puede medir, la pregunta directa hacia la cantidad de años que tenemos es una pregunta que amerita una variable discreta. Es decir, que puedo contar. Yo pues voy a decir, pues tengo 8 años, o tengo 10 años, o tengo 60 años, ¿no? Difícilmente voy a decir, tengo 8 años y medio, ¿no? O tengo 8 años 3/4, o tengo 50 años y medio, ¿no? O sea, entonces, este tipo de clasificación nos va a servir. Nos quedan 10 minutos, no nos va a dar tiempo a terminar la presentación, pero quiero mostrarles. Profe, Dime. le pido permiso para desconectarme, me surgió un imprevisto. Claro, no te preocupes, sin problema. Gracias, profe. Sí. Entonces, voy a compartirles este video que trae estos ejemplos. Vamos a ver. Vamos a ir haciendo pausas activas. Tipos de variables estadísticas, cuantitativas y cualitativas. Ya hemos visto. Nada más para arrancar. A ver. Alejandra Lisset. Ale, las cuantitativas, ¿cómo se expresan? De manera, bueno, cuando cuentas. A las cuantitativas con cuentas y utilizamos números, ¿no? Numéricamente. Exactamente, el número, sí. Y las cualitativas con los, afectivamente, bueno, con los sentimientos o con... Ok, y vamos a decir en términos estrictos que categóricamente. Unas son numéricas y las otras son categóricas o conceptuales, ¿vale? Muy bien, Ale. Vamos a comenzar. Ojo porque viene un pequeño ejercicio en este video. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conceptos básicos de estadística y ahora veremos los tipos de variables estadísticas. Y primero que todo vamos a hablar de las variables cualitativas. Primero que todo, variables, ¿qué es lo que puede variar? ¿No? Por eso se llama variable. Lo que cambia de un individuo a otro. ¿Sí? Entonces, variables cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. ¿Sí? Esto nos decía Ale, ¿no? O sea, los sentimientos, por ejemplo, no pueden ser medidos con números. O sea, cuando decimos te quiero 1000, bueno, ¿qué significa ese te quiero 1000? O sea, el querer no se puede numerar, ¿no? O sea, entonces el querer es un sentimiento y los sentimientos son cualidades. Siempre que nosotros hagamos una estadística y no se pueda, o sea, las respuestas no sean con números, esas variables van a ser cualitativas, pero las variables cualitativas. Entonces, esto es muy importante. Si en mi tesis yo voy a realizar algún estudio y ese estudio no lo puedo medir,
Es decir, no me arroja como resultados números o fracciones, y me arroja como resultado palabras o categorías. Estoy ante un tipo de variables cualitativas, no cuantitativas. Todo lo que no se puede medir es cualitativo. Ahora, vamos a ver, las cualitativas se dividen en estas dos que les había dicho, las nominales y las ordinales. Cualitativas se dividen en dos. Primera, cualitativas nominales y segunda, las cualitativas ordinales. ¿Cuáles son las nominales? Las que no se pueden ordenar o no admiten un orden, ¿sí? En este caso, yo les había dicho que las nominales, por ejemplo, se clasifican. Y si ustedes recuerdan, coloqué a hombres y a mujeres. Ustedes me podrían decir qué orden se tiene en hombres y mujeres. ¿Quién es más importante? ¿El hombre o la mujer? ¿O qué va primero? ¿Un hombre o una mujer? ¿Alguien de ustedes se atrevería a decirme, profe, el hombre es más importante que la mujer? No, 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 profe, la mujer es más importante que el hombre. El hombre es primero. No, la mujer es primero. No las podemos ordenar, simplemente lo estamos categorizando, la estamos dividiendo. Ah, en cambio, en los días, ahí sí, siempre va primero el lunes antes que el martes. Siempre va el martes antes que el miércoles. Entonces, las cualitativas nominales no admiten orden. Las cualitativas ordinales sí. Hay unas cualidades que no necesariamente se pueden ordenar y hay unas ordinales que podemos llamar ordinales porque sí se pueden ordenar. Por ejemplo, en las nominales, que son las que no admiten orden o no se pueden ordenar, están estos dos ejemplos. El estado civil, si yo le pregunto a una persona cuál es su estado civil, alguien me va a decir casado, otro me va a decir soltero, otro me va a decir en unión libre, otro me va a decir divorciado, pero no hay un orden estricto para eso. Yo puedo escribir primero casado y después soltero, ¿sí? En las respuestas, o primero soltero y después casado, ¿sí? No hay problema porque no hay un orden específico. Y no siempre vamos a decir, no, es que primero van los casados, segundo van los solteros, no, porque no hay un orden. Lo mismo en el color preferido. Alguien me puede responder azul, rojo, amarillo, verde, ¿sí? Y no hay necesidad o no se pueden ordenar, ¿sí? No podemos decir el amarillo va primero que el rojo o el azul va primero, no admiten un orden. Y dentro de las ordinales, un ejemplo podría ser esto, las notas de un examen, pero aclarando, no las notas que son con números. Hay colegios en los que califican 1, 2, 3, 4, 5. Esa no sería cualitativa porque por ser números no es cualitativa, ya lo vamos a ver qué es. En este caso estoy hablando de las notas de un examen cuando, por ejemplo, hay colegios en los que califican excelente, sobresaliente, insuficiente, ¿sí? Esto es lo que nos decía Tomás hace rato, ¿no? O sea, el 10 yo lo puedo sustituir por un excelente, el 8 lo puedo sustituir por un bien, no sé, el 5 lo puedo sustituir por un insuficiente, ¿no? Entonces, por categorías, por conceptos, esas son cualitativas ordinales, porque esas sí las podemos ordenar, ¿no? O sea, esas sí las podemos acomodar. Califican con letras A, D, E, B. En este caso, las notas sí se pueden ordenar, por ejemplo, de las más bajas a las más altas o de las mejores a las peores. Sí, por ejemplo, en mi país, la más alta es excelente, luego seguiría sobresaliente, luego sigue aceptable y último insuficiente, ¿sí? Entonces, estas sí, a pesar de que son palabras, digámoslo así, ¿sí? Podemos definirlo como que cualitativas cuando son cualidades que van con palabras y no con números. Entonces, en las notas del examen sí se puede ordenar, por eso es cualitativa. Ahora hay otra variable que se llaman las variables cuantitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Las que se pueden expresar mediante un número. Yo para acordarme de esto, aquí leo cuánto. Cuánto. Cuando uno dice cuánto, habla de números. ¿Listos? Y además se pueden realizar operaciones con ellas. Obviamente, como son números, se pueden sumar, restar, se pueden hacer diferentes operaciones. Ahora, las cuantitativas se dividen en discreta y continua. ¿Cuál es la discreta? La discreta es la que toma un número finito de valores. O sea, los valores que puede tomar esta variable son contados. ¿Sí? Se pueden contar. Y la continua toma un número infinito de valores. O sea, hay muchísimos. En otros términos, yo se los expliqué como que las discretas se pueden contar y las continuas se pueden medir. En el caso de cuando yo preguntaba, ¿cuántos hijos tienes? Es un número finito, ¿no? O sea, porque
O me dicen 4 o me dicen 5, pero no me pueden decir, pues tengo 3.1416 hijos, ¿no? O sea, o tengo 3.333 hijos, ¿no? O sea, hacia el infinito. No, o tienes 3 o tienes 4, pero no puedes tener 3.4 hijos. O tienes 3 o tienes 4. Y las continuas, esas sí se pueden expresar en términos infinitos en función de lo que se esté midiendo, ¿no? Y esas van a ir cambiando. No es lo mismo el tiempo que tarda una compañera del sur de la ciudad de Aguasanta a Unilíder del tiempo que tarda una compañera que viene del estado de Tlaxcala a Unilíder, del norte de la ciudad o del estado, hacia la universidad, ¿no? Entonces, esa es una medición que va cambiando y hay infinidad de posibilidades según el lugar del cual nosotros vengamos. Es que puede tomar esta variable. Por ejemplo, en las variables discretas, una variable que toma un número finito de valores sería la edad. Si yo le pregunto a alguien cuál es su edad, me va a decir un año. Bueno, si tuviera un amigo no me lo podría responder, pero supongamos que pregunto la edad, 15 años, 16, 17, 18, ¿sí? Se puede contar el número de respuestas diferentes, ¿sí? O si les estoy preguntando cuál es el número de hermanos que tiene usted, solamente hay un número finito de respuestas posibles. Pueden decir 1, 2, 3, 4, incluso de pronto alguien podría tener 50 hermanos, pero aún así se pueden contar todas las respuestas. Bueno, vamos a dejarla hasta acá. Les voy a colocar este video en la plataforma para que terminen de verlo. No lo había colocado porque pensé que nos iba a dar tiempo, pero ya no nos dio. Lo voy a colocar para que ustedes terminen de verlo y lo comentamos la próxima semana. ¿Les parece? La presentación sí ya está colocada, compañeros y compañeras. ¿Va? Bueno. Sí, profe. Entonces, por ahí viene un ejercicio. Intenten realizarlo. Adelante el video. En el minuto... faltaban como 2 minutos. Viene un pequeño... acá está. Ustedes van a intentar ordenar deporte favorito. Si mi pregunta fuera ¿cuál es tu deporte favorita? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Una cualitativa nominal o ordinal o una cuantitativa discreta o continua? Van a hacer ese pequeño ejercicio de tarea. Aparece en el minuto 4.30. En el 4:30 van a hacer ese ejercicio. Ahí les aparecen las respuestas, como en el 4:50. Pero traten de hacer el ejercicio antes de que aparezcan las respuestas, ¿vale? Para que entendamos el tipo de variables, ¿ok? Bueno, pues vamos a dejarlas hasta acá por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, un gusto escucharlos y bueno, nos conectamos dentro de 8 días. Saludos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profe. Bye. Profe, ya se fue. Ya se fue. Chale.